Hoy en día, el manejo de una finca ganadera moderna necesita el conocimiento de varias disciplinas, entre las cuales destaca agronomía enfocada en el manejo de los pastos, etología y veterinaria, para que los animales sean lo más productivos y mantengan el mayor bienestar mientras permanecen en la finca, y administración de todos los factores de producción, incluyendo el factor humano. Hoy en Agrotendencia conoceremos cómo es el manejo de una finca ganadera productora de carne en los llanos venezolanos. Hace alrededor de 30 años, cuando a estas tierras solo se podía llegar navegando río arriba desde Guanarito 2 horas y media por medio del río Guanare, un ingeniero agrónomo de origen español con mucha visión de futuro, que había visto estas tierras desde el aire, decidió fundar una finca ganadera productora de carne en la cual no le faltaría alimento al ganado en ninguna época del año. En aquella oportunidad no había acceso para acá por tierra. Se llegaba hasta Guanarito y de aquí, para llegar aquí por tierra era prácticamente imposible. Se llegaba en bestia. Y él, los primeros ingresos, los primeros materiales y la primera maquinaria las trajo por el río. Posteriormente fue que ya hubo un trazo de carretera que hizo, hasta el punto que al principio, en lo que es la entrada de la finca, hasta ahí llegaba él con el vehículo. Y desde ahí hasta la casa, que estaba en el otro extremo, se venía a caballo. Nosotros hemos conseguido, dentro de las instalaciones que existentes en la finca, que tienen más de 30 años de desarrollada, cosas interesantes. Por ejemplo, el corral que está aquí junto a la casa, es un corral que sigue el patrón moderno de los corrales, o sea, curva. Corrales redondeados, no corrales angulares. Nosotros tenemos ya 20 años en esta explotación. En una primera etapa entramos a trabajar la parte que ya él había desarrollado y en una segunda etapa hasta que lográramos fundarla completamente. El objetivo de esta finca es producir carne. Básicamente es la intención del grupo tener cada día más carne disponible para mandar al mercado. Al tener el río Guanare en el margen de la finca y contando con tierras relativamente planas, se pueden diseñar sistemas de canales y de riego para mantener una buena oferta forrajera y así no disminuir la carga animal en los meses en los cuales normalmente hay poco pasto por la falta de lluvia. Por los niveles de la represa, mantienen todo el tiempo el nivel de agua estable para cualquier finca o cualquier productor en sistema de riego para pasto. Mucha gente de por aquí para arriba riega arroz, riega para el plátano, para la caña. Entonces mantiene toda esa finca a base del río por los niveles de agua. Uno de los problemas que tienen las fincas del llano es el drenaje. En una oportunidad nos pusimos a ver que nosotros en la época de lluvia teníamos una parte de la finca inundada y en la época de verano teníamos la finca seca, ¿no? Entonces dijimos, vamos a trabajar una combinación de riego y drenaje. O sea, vamos a hacer unos canales que nos vayan a servir para drenar la finca en la época de invierno y que esos mismos canales, nosotros en la época de verano, podamos conducir agua para regar al máximo la finca. Hemos hecho una serie de canales siguiendo las pendientes y después cruzamos unos canales con ceros pendientes que los usamos como canales regadores y de esta manera vamos regando a partir del río, vamos regando la finca.
Cuando se maneja el ganado a pastoreo y se cuenta con suficiente forraje durante todo el año, la forma de mantener la mayor cantidad de animales posibles es contando con suficientes potreros para poder hacer un buen número de rotaciones. De esta manera, le damos el pasto a los animales cuando tiene el mayor contenido de nutrientes y evitamos el sobrepastoreo de los potreros. Yo pienso que la división de potreros es una de las razones bien importantes. Si uno divide y llega al óptimo, o por lo menos apunta al óptimo, yo pienso que en ganadería de ceba pudiéramos llegar a rotar diario. O sea que un acto de ganado entra a un potrero hoy y mañana entra a otro. Ese sería para mí el óptimo. Eso creo que es una de las razones principales por las cuales tú puedes mejorar la carga. ¿Por qué? Porque le está dando mucho más días de descanso al potrero. Buscamos con esto darle el pasto al ganado en el punto óptimo de máxima producción. Al regreso veremos cómo el conocimiento de los principios básicos del comportamiento animal nos puede ayudar para trabajar los animales en las fincas. El mundo y la visión de los bovinos es de forma circular, pero tradicionalmente los hemos manejado en instalaciones cuadradas, lo que dificulta el desplazamiento de los animales. En esta finca, manejando los principios básicos de etología o del estudio del comportamiento animal, los corrales fueron diseñados y construidos sin ángulos, de forma circular, lo que permite manejar los animales sin estrés, reduciendo los accidentes entre ellos. Hay una gran diferencia entre el mundo de los herbívoros y el mundo de los carnívoros, en esa relación presa-depredador. El hombre por años ha hecho instalaciones pensando en su bienestar y sus necesidades, que son muy diferentes a las de los animales. En el caso de los herbívoros, la manera como ellos se desplazan, se defienden, es de forma circular. Por eso es que lo ideal es que los corrales sean circulares, porque una vez que los animales entran a esta manga, ellos creen que es la salida y no hay que arrearlos. Y las esquinas tienen que ser redondeadas para que los animales no se paren. En las fincas ganaderas productoras de carne, existen una cantidad de detalles a la hora de manejar a los animales que si se les presta el debido cuidado y se entrena al personal cómo relacionarse con los animales, se traduce en mayores ganancias de peso, mejor calidad de carne y más seguridad para los trabajadores. Cada vez que llego a las fincas llaneras, causo mucha risa en el personal cuando ven mis instrumentos de trabajo. Dicen, bueno, ahí llegó el doctor, pero es que se ve como muy raro con lo de la bolsita. Una vez que me ven trabajando y les explico el porqué y logro hacer el trabajo de ellos en la mitad del tiempo con la mitad del personal, inmediatamente se da cuenta que es tener la razón, porque estamos pensando en el bienestar de ellos y de los animales. Y la explicación científica del por qué el efecto de la bolsa coloca a los animales en movimiento radica en la fisiología de la visión de los herbívoros y los carnívoros. ¿Qué quiero decir con esto? Que los músculos oculares que sujetan al globo ocular o el ojo del herbívoro son músculos muy débiles. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el animal se encuentra, el caballo o la vaca, se encuentra un objeto que lo ve de repente, él ve que se mueve, porque esos músculos tardan de 3 a 4 segundos afinando el globo ocular para que lo que tiene al frente se vea nítido. ¿Qué quiere decir? Que eso que el animal ve en movimiento al principio y él se coloca en movimiento, yo lo mantengo con el efecto de la bolsa. A diferencia de los carnívoros, que los músculos son muy fuertes, inmediatamente fijan, porque él tiene que fijarse en la presa. Nosotros como depredadores, cuando abrimos los ojos, vemos las cosas tal cual y como son.
Son pocas las fincas en Venezuela que tienen un manejo adecuado de los caballos de trabajo. Estos, además de ser una de las fundamentales herramientas, son los principales compañeros de los llaneros. En esta finca se le empieza a prestar atención desde que nacen, aplicando técnicas de imprinting en los potros, y de ahí en adelante se sigue un riguroso cronograma de trabajo para que en el futuro sean caballos sanos, dóciles y seguros. Bueno, yo me inicié siendo un estudiante en el 95, cuando llegó a mis manos las técnicas del imprinting, donde empecé a desarrollar esa técnica en potros, y posteriormente, una vez que desarrollé las diferentes técnicas en caballos, me fui a la parte de bovinos, inicialmente con vacunos, luego con búfalos, y ahora estamos incursionando en la parte de los cerdos, ¿no? Con todo lo que son los aspectos del manejo, adiestramiento y bienestar animal. Bueno, gracias al método del doctor Juan Guillermo Villa he aprendido muchas cosas. Aprendí a trabajar los caballos con mejor facilidad, sin pegarle, sin maltratarlos. Y a base de eso aprendí que de verdad con ese método los caballos se comportan mejor con uno y uno con ellos. Aquí, desde que nace, el concepto es tocarlo, amansarlo cada cierto tiempo. En sus primeros 15 días enseñarle muchas cosas. Por ejemplo, meter el dedo en la boca para que aprenda lo que es un freno, tocarle los cascos para que aprenda lo que es un casquillo, ponerle mecate, se acostumbra a cabrestear. Posteriormente, de los 15 en adelante, se habla de la doma racional, cómo desde la yegua se diestra el potro para después llevarlo a la doma natural. Se ha demostrado que la primera semana de vida, el potro, el 80% de su tiempo está muy cercano a la yegua. Con el transcurrir del tiempo, más o menos a los 7 meses, el 80% del tiempo se la pasa alejado de la yegua, hasta 50 y 70 metros. Ahí es cuando la yegua decide, tú te vas, te desteta. Esto sirve para aplicar lo que se llama el adiestramiento racional o doma racional, donde yo adiestro al potro a través de la yegua. Un ejemplo, yo me monto en la yegua y llevo el potro de cabresto y mando a detener la yegua. El potro se va a detener porque se detiene la yegua. Yo en ese momento emito un sonido que es ¡oh! Quiere decir que 3 o 4 veces luego que yo paro la yegua y le digo a la yegua ¡oh!, el potro se va a detener y él va por asociación, va a relacionar. Cuando él lo monten y esté grande y él escuche el ¡oh!, inmediatamente se va a detener. A diferencia de lo tradicional, cómo se amansan los caballos, en el llano hay la mala influencia de agarrar el caballo, a enlazarlo, amarrarlo un botalón, ensillarlo bruscamente. Pues. Aquí no, esta es una forma más fácil de que el caballo le guste, que lo ensillen, de que él no sepa de que cuando él lo van a ensillar es porque lo van a salir a trabajar demasiado duro, pues, o lo van a maltratar, sino que él va a saber que cada vez que él sienta su silla es para que va a hacer un buen trabajo. En la próxima parte veremos cómo se puede diversificar la producción en una finca cebadora para mejorar su flujo de caja y la importancia de conservar el ambiente. Normalmente, las fincas productoras de carne enfrentan problemas de flujo de caja porque las ventas no son todos los meses del año. Muchas de ellas organizan rebaños de doble propósito para poder vender queso o leche todas las semanas. En esta finca se organizó un pequeño rebaño de vacas mestizas de la raza Simmental, que además de tener un buen promedio de producción de leche diario, destetan un becerro que gana peso rápidamente. Hemos
hemos estado desarrollando una ganadería de leche con miras a hacerla intensiva. Pensamos que nosotros pudiéramos llegar a producir aquí unos 1000 litros de leche diario, que nos ayudaría mucho con lo que son los costos operativos de la finca. Y básicamente hacerlo con una ganadería de leche intensiva donde podamos soportar en una primera etapa unos 5 animales por hectárea, con miras a llegar hasta 10 animales por hectárea en la explotación lechera. En una finca en la cual hay que hacer levantamientos topográficos, trazar canales de riego y de drenaje, regar a diario, ordeñar un lote de vacas también todos los días, montar planes sanitarios, ejecutarlos, llevar inventarios, utilizar tractores con diferentes implementos agrícolas, maquinaria pesada. Hay que llevar una administración rigurosa, hay que tener cocineras para todo el personal. Es una finca altamente demandante de mano de obra de diferentes grados de especialización, cosa muy importante en estas zonas rurales donde no hay muchas otras opciones de trabajo. Una finca como esta, que empieza a trabajar con subdivisiones de potreros, cerca eléctrica, empieza a demandar mucho personal. Trabajando con alimentación de ganado necesitas personal para suplementar los animales. Hemos hecho una especie de subdivisión de lo que es cría y levante y ceba propiamente. A su vez, maquinaria para preparación de tierra, riego, personal para riego, que hay que capacitarlo para que maneje riego. Tratamos de manejarnos con la comunidad usando personal de la zona. Tengo el mejor interés y tenemos el mejor interés de que tengan las mejores condiciones posibles para que puedan rendir bien en su trabajo. Las fincas de mediano y gran tamaño tienen una responsabilidad muy importante desde el punto de vista ecológico. Las prácticas agronómicas deben ser lo menos degradantes del ambiente posible, pero por sobre todo deben conservar y proteger la fauna y la flora silvestre presente en esas tierras. Primero que nada, como el medio rural se ha caracterizado siempre porque el habitante es muy depredador, sobre todo de los animales que pueden ser comestibles. Nosotros le damos una protección a los animales con cercados perimetrales de más protección para evitar que penetren los invasores a cazarlos o que se escapen ellos y que les haga más fácil cazarlos en las partes externas de la finca. Entonces tenemos una zona que es una especie de reservorio que llamamos nosotros la isla, en donde el chigüire se desenvuelve con más seguridad y en la cual nosotros prestamos algunos servicios de vigilancia cuando sentimos que pueden haber cazadores que penetran, sobre todo en horas de la noche. Hacia la zona de los potreros, dejando siempre y manteniendo siempre una vegetación arbórea que permita que los araguatos, que las guacamayas conserven todavía un hábitat y no desaparezcan. De esta manera nosotros contribuimos a la conservación ambiental de iguanas, de chigüires, de araguatos, de guacamayas, dándoles un hábitat para que ellos no migren de la finca y tampoco sean susceptibles de ser depredados por los habitantes de los alrededores. Hoy hemos visto cómo en una finca productora de carne ubicada en los llanos venezolanos se puede mantener una alta carga animal durante todo el año y al mismo tiempo aplicar los principios básicos de bienestar animal para disminuir la tensión y brindarle a los animales las mejores condiciones posibles mientras permanecen en la finca.
Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición de Agrotendencia.